Buenas noches. Hola chicos, me parece que ha habido un problemita con el pretest. Estoy tratando de coordinar para ver si se puede solucionar o lo vamos a postergar un poquito para más tarde, pero igual esperemos a sus compañeros que se puedan unir, ¿sí?
Hola chicos, ya, creo que ya está solucionado el pretest. Si pueden completarlo por favor o si hay algún problema me avisan. Ya chicos, ¿alguno tuvo algún problema para llenar el pretest?
Bueno, chicos, alguien ya llena de pretest para subirle un punto. Buenas noches, hola. Entonces ya se puede enviar el pretest. Sí, es el mismo link. Ya lo actualicé para que puedan editar, bueno, completar las respuestas. Ah, ok, ya, gracias. Ya, chicas, les espero hasta 10:15, ¿sí? Para apurarnos y tampoco terminar tan tarde.
Ya chicos, bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Me voy a presentar, yo soy Vania Ramírez y bueno, conmigo vamos a hacer lo que es semana 4, los temas de ITU y el tema de urolitiasis, ¿ok? ¿Me confirman si se va a ver mi pantalla? A ver, un momento. Ya, ya, ¿se logra ver? Sí, sí se ve. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Bueno, este, vamos a empezar por lo que es ITU. La verdad es uno de mis temas favoritos porque cómicamente cada que lo expongo, y eso que expuso de 5 veces en la universidad, me da una hito al día siguiente, así que ya, ok. Eh, bueno, como contenido vamos a ver pues la definición, la etiología, epidemia, factores de riesgo y lo más importante, lo que es la patogenia, ¿no? Manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tratamiento de simples rasgos para no enfocarnos tanto en eso, ya que ya lo van a ver más adelante, ¿no? Bueno, es... Uy, ¿sí van a ver toda la pantalla o hay algo que los tapa? Chicos. Sí, se lo voy a ver. Ya, ok. Bueno, en esta diapositiva quiero que más que todo diferenciemos lo que son las tres ideas clave para comprender lo Pero que... lo malo es que se nota, creo que mi pantalla, o sea, lo de mi nombre del Teams, y tapa una parte de la PPT. A ver si... Ahora, Ya, listo. ya, ok. Entonces nos vamos a centrar en lo que son los 3 puntos acá, ¿no? Primero vamos a comenzar con lo que es la anatomía de por sí, que vamos a encontrar por acá. Los tipos de hito y los microorganismos implicados, y de por sí, pues vamos a recordar lo que es anato, ¿no? Como sabemos, la uretra masculina mide alrededor de 18 a 20 centímetros, mientras que de una mujer mide solamente de 3 a 4 centímetros. Entonces, esta uretra corta sumada a lo que es la cercanía tanto del meato uretral con lo que es la región perineal, explica el porqué de las citus son mucho más frecuentes en las mujeres a comparación de los hombres, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta el por qué las mujeres van a ser las más afectadas en esta patología, tenemos que reconocer los tipos de infección, ¿no? Cuando hablamos de una infección que se limita solamente a lo que es la vejiga, hablamos de lo que es una cistitis, la cual va a ser una inflamación aguda de lo que es la mucosa vesical por una infección ascendente que comienza desde la uretra, generalmente, ¿no? Entonces, cuando el compromiso ya llega más que todo a lo que son los parénquimas renales, esto ya se considera lo que es una pielonefritis o una ITU alta, que corresponde pues a lo que es una inflamación más que todo supurativa de riñón por la infección bacteriana que va a estar ascendiendo, como ven, ¿no? Entonces, por ahí es una de las vías principales por las cuales se da esta patología. Bueno, para finalizar con esta diapositiva tenemos lo que son las férmitas. Y más que todo, el protagonista de todo esto va a ser lo que es la E. coli uropatógena o la UPEC, ¿no? Esta va a ser responsable de alrededor del 80% hasta 90% de las itus no complicadas. Eso tienen que tener en cuenta porque hay itus complicadas e itus no complicadas, ¿ok? Entonces, la UPEC solamente es para las no complicadas. A esta le van a seguir lo que son los Staphylococcus saprophyticus, especialmente las mujeres jóvenes con actividad sexual alta, ¿no? Y luego tenemos otras enterobacterias como lo que es la Klebsiella y el Proteus mirabilis. Y bueno, entonces, cuando hablamos de una ITU no complicada, esto va a ocurrir más que todo en una paciente base, ¿no? Vamos a tener que es una mujer joven, como ya vimos el porqué, no va a estar gestando y no va a tener alteraciones como tal en el riñón, ni estructurales ni funcionales. O sea, un paciente promedio, ¿ok? Y cualquier desvío de este perfil, por ejemplo, si es un paciente varón o es una mujer embarazada o tiene litiasis obstructiva o incluso puede estar un ancianito en el hospital con catéter, ya se le considera una ITU complicada, ¿ok?
Entonces, en relación a la epidemiología, lo primero que vamos a tener en cuenta es la frecuencia de la ITU, ¿ok? Como ya les comenté al inicio, a mí siempre me da ITU por diferentes motivos. La verdad es que hasta ese punto no sé bien por qué. Creo que ya es algo mental lo mío, pero de verdad es bastante frecuente y supongo que muchos de ustedes alguna vez en su vida desde niños ya habrán pasado por alguna infección urinaria, ¿no? Entonces, vamos a ver que acá aproximadamente la mitad de todas las mujeres va a tener al menos un episodio de ITU sintomática a lo largo de la vida. ¿Qué quiero decir con ITU sintomática? Que va a pertenecer a ese grupo que va a manifestar los síntomas del dolor, el ardor, la posible fiebre si se va complicando, ¿no? Y bueno, eh, cerca de lo que es la cuarta parte, va a volver a tener estos cuadros patológicos, o sea, que va a volver a tener una hito posterior, ¿no? Esto más que todo es dentro de unos 6 a 12 meses después del primer episodio. Bueno, la relación en lo que tenemos que ver con relación a los hombres es que las mujeres tienen 3, mientras que los hombres mantienen una relación a 1, ¿no? Entonces, la población joven es la que va a estar mucho más afectada, principalmente por los factores de riesgo. Y bueno, por la diferencia anatómica de la uretra que ya vimos. Pero bueno, una cosa que debemos tener aquí bien en claro es que cuando en los varones aparece una ITU, debemos sospechar factores predisponentes como una obstrucción prostática o la HBP. Entonces, por ahí que ya podemos ver un diagnóstico diferencial, ¿no? Y bueno, un punto importante acá es la relación con la sepsis, y es que esto sucede cuando una simple cistitis es mal manejada o es un paciente de riesgo, ¿no? Y se puede esconder en un cuadro, como ya mencioné en el ejemplo anterior, es un anciano que está en un hospital y está pues con catéter, ahí ya es un paciente que realmente cumple con todos los factores de riesgo y es altamente probable que genere un shock séptico futuro, ¿no? Entonces, ya no se le daría a un paciente que llega así un manejo ambulatorio, sino ya sería un manejo dentro del hospital, ¿no? Con una derivación urgente a shock trauma y demás. Bueno, como factores de riesgo tenemos los factores conductuales, que como ya mencioné es la actividad sexual, ya que el coito va a facilitar más que todo lo que es el arrastre de las bacterias desde el periné hacia la uretra, porque tenemos que tener en cuenta que de por sí nosotros ya tenemos la UPEC dentro de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que cuando generamos la ITU es cuando esta bacteria sobrepasa todas nuestras barreras y llega pues a generar la patogenia, ¿no? Pero en realidad ya la tenemos, no es que la adquirimos. Entonces, otro factor de riesgo es el uso de espermicidas que altera la flora vaginal protectora y bueno, esto va a favorecer lo que es la colonización a posterior de la bacteria, ¿no? Aquí también tenemos lo que es una asociación con tener múltiples parejas, pero sin embargo esto no es algo que ya esté determinado como tal para un factor de riesgo para ITU, pero sí como un diagnóstico diferencial para enfermedades de transmisión sexual que también puedan tener pues esas molestias como el ardor o los problemas urinarios, ¿no? Entonces, los factores del huésped, en cambio, tenemos lo que es la menopausia, donde la caída de estrógenos va a reducir lo que son los lactobacilos, ¿no? Y bueno, acá va a aumentar lo que es el pH vaginal, perdiendo así este efecto protector ante lo que son las enterobacterias. Ahora, en relación a lo que es el prolapso vaginal y cualquier situación que deje un residuo postmiccional, por ejemplo, como lo que es la vejiga neurogénica en pacientes hospitalizados, vamos a ver que esto va a facilitar lo que es el crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, en relación a los factores iatrogénicos, tenemos lo que es el catéter. Como podemos ver, es cuando un paciente no puede miccionar por sí solo, ¿no? Entonces, esto va a corresponder a uno de los factores de riesgo más importantes porque es súper común de usar en el hospital, ¿no? Entonces, por lo que una mala técnica de colocación o los cambios poco asépticos van a favorecer que esta formación de los biofilms y la colonización de bacterias sea mucho más resistente en el paciente, por ende lo afecte más. Ahora, llegando a lo que es la patogenia, he tratado de hacerlo un poco más simplificado, pero completo con las imágenes.
Entonces, primero hay que recordar que la vía urinaria normalmente es estéril, ¿no? Y esto se mantiene gracias a lo que es el flujo urinario. O sea, quiere decir que cada vez nosotros llegamos a nuestros 500 mililitros en la vejiga y la vejiga comienza a botar la orina porque ello se activa el reflejo urinario, ¿no? Entonces, así es como nuestra... Ay, chicas, se me olvidó el nombre. Ya, así es como nuestra vejiga va a generar la expulsión de la orina, ¿no? Entonces, no es solamente que es por el flujo urinario, sino también vamos a ver el trabajo de lo que es el pH y la integridad misma del urotelio, ¿no? Entonces, la ITU se va a desarrollar cuando, como ya lo dije, cuando todas las bacterias van a lograr superar todas estas barreras de defensa. Entonces, ¿de dónde viene el UPEC, que es la E. coli uropatógena? Bueno, esta más que todo va a estar en lo que es ya el tracto colónico, ¿no? Entonces, va a actuar como un reservorio bacteriano y a partir de ahí es donde va a poder colonizar lo que es el perineo o la vagina, especialmente pues en situaciones de mal higiene, las relaciones sexuales o la presencia de catéteres, ¿no? Entonces, acá es importante entender que la bacteria no va a aparecer de forma externa, sino que eh, ya lo tenemos en nuestra propia microbiota y va colonizando lo que es el tracto urinario. Por eso es que tenemos tanta recurrencia de esto, ¿no? Entonces, acá para hacerlo un poco más eh, explícito, tenemos que una vez que la bacteria alcanza lo que es el tracto urinario, en esta imagen ya, ¿ok? Bueno, acá el paso más importante es la adherencia, ¿no? De la bacteria al epitelio urotelial, ya que sin esta capacidad, básicamente, la bacteria sería eliminada por el simple hecho de ir al baño, ¿no? De orinar. Entonces, en la imagen se observa cómo las bacterias utilizan esas fimbrias, como pueden ver ahí, como esos pelitos que tienen, ¿no? Ya. Entonces, aparte de las fibras, van a utilizar lo que son las adhesinas para poder fijarse pues a las células uroteliales, ¿ok? En relación a lo que es la UPEC, que es la más conocida, vamos a emplear lo que son las fibras tipo 1, que van a contener lo que es la adhesina FIM-H, la cual se va a unir a lo que son los receptores de manosa de las células del urotelio. Y esto va a ser clave porque va a permitir que la bacteria permanezca adherida y no sea arrastrada por la orina, ¿no? Entonces, una vez adherida, las bacterias van a comenzar a invadir lo que son las células uroteliales superficiales y se van a comenzar a replicar dentro de lo que son las vacuolas intracelulares, formando los IBC, las comunidades bacterianas intracelulares. Este término es súper importante que lo recuerden porque siempre lo preguntan, al menos para las exposiciones. Entonces, ese proceso lo que va a hacer es que va a generar una protección para las bacterias donde ya el sistema inmune no las va a poder reconocer. ¿Y esto es por qué? Porque, bueno, las bacterias ya han invadido nuestras células. Entonces, recordemos que nuestro cuerpo nunca, en condiciones normales, nunca nos va a atacar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, como las bacterias ya están protegidas de la acción de todos los neutrófilos, de la acción inflamatoria, como respuesta a la invasión, vamos a liberar lo que son las citoquinas proinflamatorias que van a comenzar a reclutar lo que son los neutrófilos. Entonces, esos neutrófilos van a llegar a lo que es el sitio de la infección y de ahí van a comenzar a reproducirse, ¿no? Entonces, aquí hay una exfoliación de lo que son la primera capa de las células epiteliales superficiales. O sea, vamos a ir perdiendo capas del urotelio, ¿no? Pero esto es como un riesgo-beneficio, pongámoslo así, porque en realidad vamos a ir sacando capas de nuestro urotelio. ¿Qué va a pasar? La bacteria va a ir entrando más al fondo, ¿no es cierto? Pero a la vez nuestro cuerpo está intentando eliminar esta capa de células para poder pues así eliminar lo que son las bacterias acumuladas, ¿no? Y bueno, y así va a evitar lo que es el ascenso de una infección y la formación de los biofilms. Eh, pero como tal, pues como dije, ¿no? Es un riesgo-beneficio en términos de inmunidad. Bueno,
Aquí más que todo se puede ver cómo algunas bacterias pueden permanecer dentro de las células epiteliales en estado quiescente, ¿ok? Esto quiere decir que pueden formar reservorios intracelulares que pueden reactivarse posteriormente, lo que explicaría lo que son las recurrencias de la ITU misma, incluso después de un tratamiento. Por eso es que hay personas que tienen una ITU 2 veces al mes, 6 veces al año, y es muy normal por este tipo de mecanismo. Y bueno, en algunos casos avanzados, las bacterias acá pueden ingresar a lo que es el torrente sanguíneo e ir reduciendo lo que es bacteremia, ¿no? Entonces, acá les hago una pregunta que a mí me hicieron cuando estaba exponiendo. Y si bacteremia y bacteria es lo mismo. Chicos, aún sí, no quiero explicaciones, solo hacerte alguna. ¿Están ahí, chicos? Sí, ¿podría repetirlo la pregunta? Bacteremia y bacteria es lo mismo. No es lo mismo. Ustedes, pues, sí, muy bien, chicos, muy bien. No es lo mismo, ¿no es cierto? Porque bacteremia es la presencia de lo que son las bacterias en lo que es el torrente sanguíneo, mientras que bacteria es la presencia de las bacterias en donde. ¿La orina? ¿En la orina? Sí, muy bien. Ya. Entonces, que sepan diferenciar eso les va a ayudar bastante a futuro porque siempre preguntan eso. Y bueno, es como que preguntas trampas. En relación a lo que es el cuadro clínico, ya vamos a ver que vamos a tener que diferenciar lo que es una infección urinaria baja de una infección urinaria alta, ¿ok? O sea, una cistitis de una pielonefritis. Y la verdad es que es bastante fácil. Una vez que lo aprendan, nunca lo van a olvidar. En la ITU baja, el paciente consulta típicamente por lo que es la disuria, o sea, el ardor al orinar, la poliaquiuria y urgencia miccional, caracterizado, bueno, por lo que es la necesidad de ir al baño muchas veces y orinar muy poquito. Entonces, el tener vesical también es importante acá. Es una sensación de que no se vacía por completo. O sea, que estás reteniendo orina, pero ya no sale más, ¿me entienden? Y bueno, ¿cómo está el aspecto de la orina acá? Más que todo es turbia o con mal olor, e incluso puede llegar a haber hematuria, ¿no? Pero ya si estamos viendo hematuria, ya podríamos decir que es un tema un poco más avanzado, que ya está tratando de ser una pielonefritis, ¿no? Entonces, como tal, vamos a recordar que la ITU baja, disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, tenesma vesical y ya. No hay fiebre acá, chicos. ¿Ok? A diferencia de lo que es la infección urinaria alta, acá sí va a haber fiebre notable, cuantificada. Ay. Acá va a haber escalofríos, malestar general intenso y lo más importante es la puñopercusión positiva, porque la infección urinaria baja, ¿dónde va a estar la infección? En la vejiga. Entonces no tendría sentido que haya una puñopercusión renal positiva ahí, ¿no es cierto? Entonces, en la ITU alta, fiebre alta, náuseas, vómitos, hematuria macroscópica, que la podemos ver, y puñopercusión positiva. E incluso dolor en los puntos renureterales, ¿no? A la palpación. Entonces, eh, cuando ya tenemos casos más avanzados, puede llegar a haber incluso lo que es hipotensión o taquicardia, que si me han puesto atención al inicio expliqué por qué hay hipotensión, ¿ok? Entonces, acá vamos a hacer un pequeño caso clínico para que puedan diferenciar si estamos ante un paciente que tiene ITU o no, ¿ok? Cualquiera de ustedes me puede responder, no importa si se equivocan, porque igual a mí recién me preguntaron este siglo y como que yo pensé que era algo y resulta que no.
Bueno, el caso es este, chicos. Es un paciente de 60 años, es una mujer. Ya vemos que es una mujer, o sea, es un factor de riesgo como tal, ¿no es cierto? Tiene disuria, es mujer, pero tiene 60 años, chicos. 60 años, recuerden. Tiene sensación febril, ¿ya? No dije que tiene fiebre, tiene sensación febril. Entonces, ¿qué es lo que solicitarían como médicos ustedes? Ahorita estamos en emergencia. Ustedes son el médico. ¿Qué piden? Chicos, ya chicos, les voy a ayudar, ¿ok? Pedimos signos vitales. Siempre. Cualquier paciente, signos vitales, ¿ok? De primera instancia, pero es signos vitales. ¿Qué es lo que interesa acá? Medir la fiebre. Les dije que la paciente tiene sensación febril, pero no dijimos que tiene fiebre cuantificada. Hay una diferencia en eso. Entonces, la fiebre de nuestra paciente está por los 39 grados, ¿no? Es alta, pero tenemos ambos, ¿no? Pero ya como hay fiebre, ya se considera una ITU alta. Pero recordemos, nuestra paciente es una paciente de 60 años. ¿Y 60 años es factor de riesgo? Sí, pero no es lo común. Entonces, ¿qué siguen preguntando? ¿Hace cuánto se formó los síntomas? Los síntomas van hace 2 días, chicos. Ya. Podría ser, ¿no? Paciente de 60 años que aún no siente el dolor, tal vez es diabética, no siente dolor. Vemos escala de Glasgow, la paciente tiene 12, entonces está algo confundida, no nos puede dar una referencia exacta, ¿no? Pero en signos vitales, ¿qué es lo que vemos? La fiebre y frecuencia cardíaca. Nuestra paciente tiene taquicardia, entonces, presión arterial, hipotensa. Les recuerdo, ¿ok? Paciente hipotensa, Glasgow 12, taquicárdica y fiebre de 39 grados. ¿Esto es una ITU? ¿Alguien que pueda responder sí o no? Chicos, bueno, chicos, lo que pasa es que esto ya no pertenecería a una ITU, sino que ya sería una complicación, ¿ok? Esta es la diferencia. Si encontramos una paciente con hipotensión taquicárdica, pero con los mismos síntomas de una infección, ya tenemos que reconocer que es un shock séptico. Ya vieron shock hipovolémico, shock cardiogénico. Shock séptico es lo más fácil, ¿ok? Entonces, siguiendo con esto, clasificación. A mí en el examen me vino clasificaciones según la cantidad de episodios. Y a pesar de que lo expuse, no me acordé. Pero bueno, y tu alta, tenemos lo que es la infección a nivel de los riñones, conocida como pielonefritis, o los ureteres como uretritis, ¿ok? La ITU baja, que es una infección a nivel de la uretra, o la vejiga, conocida como cistitis, y la próstata como prostatitis. Una ITU, según la severidad, tenemos lo que es una ITU complicada y no complicada. Ya mencioné los factores de riesgo que tendrían una ITU complicada, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo que es diabetes mellitus tipo 2, lo que hace que el paciente esté inmunodeprimido, ¿no? Ya que las bacterias, recuerden bien, se alimentan de glucosa. Entonces va a ser como un comedero súper gigante que les encanta estar ahí a las bacterias, porque obviamente tienen que comer, ¿no?
Una ITU no complicada va a ser un paciente que no va a tener factores de riesgo. Y bueno, caracterizado por qué, más que todo, una ITU baja es una ITU no complicada, o sea, una cistitis. Dentro de lo que es la sintomatología, tenemos una ITU no sintomática o bacteria sintomática, donde no hay síntomas, pero se va a confirmar bajo un urocultivo, ¿ok? No a los pacientes se les pide urocultivo, solamente a los que son asintomáticas y tienen factores de riesgo, porque ya si tenemos una ITU baja con todos los síntomas, ya podemos decir a ciencia cierta, pues que es una cistitis. Entonces, una cistitis sin factor de riesgo ya no es tan necesario un urocultivo. Simplemente se trata con, pues, antibióticos, ¿no? Entonces, lo más importante, no lo olviden, según la cantidad de episodios, ¿ok? Si tenemos una ITU recurrente, vamos a ver que es una paciente tratada y diagnosticada, pero tiene infecciones 2 veces en 6 meses o 3 veces en un año, ¿ok? Si tenemos una ITU por reinfección, tenemos que ver que es una reinfección por otro agente etiológico, ¿ok? O sea, más que todo, reinfección, otro agente, ¿ya? Y una ITU persistente es que el paciente ya fue diagnosticado, fue tratado anteriormente, pero va a volver a tener lo que es otra infección por el mismo agente etiológico, por ejemplo, el OPEC, ¿no? Mientras que en una reinfección, a ver chicos, alguien que me pueda contestar, bacterias que causan ITU. Escherichia coli. No, muy bien. ¿Una más? Ya les voy a ayudar. ¿Cuál más, chicos? Muy bien, chicos, Klebsiella, la Proteus. Ya, pero recuerden que la Escherichia coli, cuando está en una ITU, tienen que decir que es uropatógena, siempre, ¿ok? Entonces, por eso se dice UPEC, ¿ok? Entonces, ya teniendo esto, pasamos a lo que es el diagnóstico. Acá, lo primero es entender que no tratamos un urocultivo como tal, sino vamos a tratar el cuadro clínico, ¿no? Entonces, en el ámbito extrahospitalario, el abordaje más que todo va a empezar con lo que es una tira reactiva de la orina y un urocultivo. Entonces, para la muestra, lo ideal, como ya sabrán algunos de ustedes, es pues recolectar la primera orina de la mañana o al menos después de varias horas sin miccionar, ¿no? Esto debido a que, porque va a haber una mejor concentración de todos los elementos que vamos a poder encontrar y analizar, ¿ok? También vamos a tener una técnica para poder recolectar, que es la técnica del chorro medio. Eso implica que con una limpieza previa de la zona genital se puede reducir lo que es la contaminación, ¿no? Entonces, en la tira reactiva nos vamos a fijar lo que son los leucocitos positivos, que van a indicar lo que son, pues, la inflamación. Los nitritos positivos, que recuerden, es importante, pero en la E. coli va a estar negativa. E. coli uropatógeno. Ok. ¿Qué más? Ya. En el seguimiento veterinario, acá vemos lo que es la presencia más que todo de 10 leucocitos por campo, que, bueno, es respaldar más que todo el diagnóstico, ¿ok? Y bueno, algo para la práctica es que en cistitis no complicada, como en mujeres jóvenes sin factores de riesgo, muchos días van a permitir iniciar
lo que es el tratamiento sin el urocultivo. Como ya les dije, ¿no? Siempre que la clínica sea muy clara, que cumpla con todos los criterios de manifestaciones clínicas y signos como puñopercusión, PPL positivo, ya está, tienes el diagnóstico de ITU. En cambio, en varones, embarazadas, o sea, personas con factores de riesgo, ya son casos atípicos, ¿no? Entonces, estos sí o sí van a necesitar pues el urocultivo. Bueno, el tratamiento, chicos, la verdad es que en fisiopato nunca les van a preguntar, pero si ustedes ya quieren tener un concepto más amplio del tema, voy a tratar de unificarlos. Entonces, para una infección bacteriana, ¿qué vamos a usar? Antibióticos. Acá tenemos, por ejemplo, el ciprofloxacino, ¿no? Este, para los síntomas, lo podemos tratar con nitrofluorantoína por 5 días y cada que recetemos esto, tenemos que recordarle al paciente que va a comenzar a orinar, pues, de un color más denso, anaranjado, un amarillo oscuro, para que no se asuste más que todo, ¿no? A esto le añadimos que el paciente ingiera más líquidos para ayudar más que todo a evacuar con la orina, porque como vimos, una medida de protección de la propia vejiga es la expulsión de la orina cada que llegamos pues al límite de los 500 mililitros, ¿no? Entonces, más ingesta de agua, más ganas de ir al baño, más posibilidades de pues ir botando las bacterias y ya no ser un reservorio de ellas, ¿no? Entonces, ¿recuerdan a la señora de 60 años con shock séptico? Sí recuerdan, chicos, sí recuerdo. Entonces, acá el tratamiento ya no sería igual, ¿no? Porque ya es una paciente ya ha progresado de una cistitis, seguramente a una pielonefritis que no se ha ido tratando y ha llegado hasta un shock séptico. Entonces, la prioridad acá ya no serían los analgésicos, chicos, porque la señora ya está con alteraciones en la conciencia, ¿no? Entonces, más que todo se le va a utilizar antibióticos vía intravenosa, ¿ok? Pero ya es algo ya más de futuro. Céntrense más que todo en fisiopato y cosas así que ya están estudiando. Entonces, no sé si quieren que hagamos un descanso para continuar con litis renal o lo continuamos para que no se les haga tarde tampoco. Continuamos. Bien, chicos. Bueno, la litis renal como tal va a ser un tema que parece sencillo, ¿no? Porque uno piensa que solo son piedras en el riñón, pero en realidad es una enfermedad metabólica compleja, ¿ok? Y algo importante desde el inicio es que no solamente es un problema mecánico, sino es un problema en el equilibrio entre lo que se filtra, lo que se reabsorbe y lo que finalmente queda en la orina, ¿ok? Entonces, primero vamos a definir lo que es la litis renal, sus causas, luego veremos a quiénes nos va a afectar más, qué ocurre y cómo se manifiesta, ¿no? Y bueno, lo importante de esta exposición es pues entender el por qué se van a llegar a formar los cálculos, ¿no? Entonces, como se ve en la diapositiva, vamos a ver que la litis renal pues es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la formación de, como todos ya pueden deducir por su propio nombre, delitos, ¿no? De piedras en el riñón o en la vía urinaria. Pero lo importante no es que solo se formen, sino por qué se forman. Y algo importante que está en el Robbins es que estos cálculos, en su mayoría, se van informando en lo que son los cálices y la pelvis renal, ¿ok? Son los sitios más comunes para la formación de cálculos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a recordar que lo normal es que la orina contiene muchas sustancias como calcio, oxalato y ácido úrico, ¿ok? Pero todos estos compuestos van a estar disueltos, ¿no? O sea, no hay una acumulación tan grande como para que tengan que aglomerarse y no es como el metropolitano, chicos. Está suelto, es como ir al metropolitano 5M, está vacío. Pero si vamos metropolitano a las 7, está todo aglomerado, ¿no? Igualito acá. Entonces, el problema va a aparecer cuando estas sustancias se van a concentrar demasiado y dejan de ser solubles, igual que en el metro. Mucha gente ya nadie te deja pasar, ¿no?
nadie sale, si te quedas atascada ahí en el centro, no sales, lo mismo. La litiasis renal, recuerden, es la metropolitana. Ya ven. Entonces, en relación a los tipos de delitos, en la diapositiva vemos lo que son varios tipos de cálculos, ¿no? Y esto es importante porque cada una va a tener una causa diferente. Por ejemplo, los de oxalato de calcio, que son los más frecuentes, recuerden eso, oxalato de calcio más frecuente, ¿ya? Son radioopacos y tienen esa forma romboidal que aparece ahí. Y bueno, se forman principalmente cuando hay un exceso de calcio o de oxalato en la orina, ¿ok? Los de ácido úrico, que aquí están mencionados como radiolúcidos, implica que no se ven en la radiografía porque, bueno, no contienen calcio como tal y se forman pues en orinas más ácidas, ¿no? El pH es ácido y esto es típico pues en pacientes con gota. Eso también es importante recordar. Pacientes con gota, orinas ácidas, cálculos de ácido úrico. Entonces, los cálculos de Struita, acá tenemos que tener que la clave es que es desencadenado por infecciones por Proteus o Klebsiella, porque esas bacterias producen lo que es la ureasa. Entonces, acá se preguntarán o recordarán, en el mejor de los casos, ¿qué hace la ureasa? Bueno, la ureasa convierte como tal la urea en amonio, lo que vuelve la orina mucho más alcalina. Y esto va a poder favorecer lo que es la formación de estos cálculos. Entonces, no todos los cálculos van a ser iguales como hemos visto, ¿no? Y eso más que todo va a depender pues del ambiente químico de la orina como tal. Ok. En relación a lo que es la epidemiología, como vemos aquí, la litiasis es bastante frecuente, ¿ok? Tiene un riesgo de hasta 10 a 15% en la vida de que alguno de nosotros pues tengamos un calculito por ahí. Es más, tal vez de alguno de nosotros ya tenemos información, ¿no? Esto va a afectar más que todo a lo que son los hombres, aproximadamente en una relación de 3 a 1. Entonces, esto se crea más que todo que son por los factores hormonales y metabólicos, como la mayor excreción de calcio y diferencias en lo que es la dieta. También vemos que la edad más frecuente es entre los 40 y 60 años, pero el primer episodio suele aparecer en lo que es la tercera década. Y es que en realidad esto sí tiene sentido porque los factores de riesgo se van a ir acumulando en todo el tiempo, ¿no? Entonces ya comienzas con la sintomatología cuando tu cálculo ya es gigante, pues no, ya está haciendo dilatar la pelvis. Ahí es donde ya sientes dolor. Entonces, algo clave aquí es que la recurrencia es bastante alta. Entonces, la formación de cálculos ya va a ser un evento a repetición. Igual que la ITU, que se repite muchas veces, igual los litos también van a comenzar a formarse. Si ya tuvimos un antecedente de urolitiasis, lo más probable es que volvamos a tener otros cálculos a futuro, ¿ok? Ya. En relación a lo que es la expulsión y el hito, los cálculos en el ureter distal se van a expulsar mucho más, en hasta un 70%, y esto es porque el ureter distal tiene mayor peristalsis y además está pues más cerca de la salida, ¿no, chicos? Por anatomía. Por lo que el cálculo va a recorrer mucho menos la distancia y así por eso se va a poder expulsar más. Pero en lo que es el ureter proximal, solamente alrededor del 20% se va a poder expulsar porque el cálculo todavía tiene que atravesar pues zonas más estrechas y con mayor resistencia, ¿no? Que no tienen la peristalsis que tiene el ureter distal. En relación a lo que es el factor de riesgo, en esa diapositiva vemos diferentes factores, pero lo importante es entender cómo cada uno va a contribuir más que todo a la formación del cálculo, ¿no? En relación a la dieta, que en sí es lo más importante acá, que viene a ser la deshidratación. Seguramente alguna vez han escuchado a sus familiares decir, toma más agua que te hace cálculos. Y la verdad es que es cierto, chicos, ya que la deshidratación es probablemente eh, el punto clave de todo esto, ¿no? Ya que si hay menos agua, la orina va a estar mucho más concentrada, entonces los solutos como el calcio y el oxalato se van a sobresaturar más fácilmente.
También tenemos lo que son las enfermedades como la obesidad, la diabetes y gota. Y estos dirán, ¿por qué? Bueno, en realidad es porque estos van a aumentar lo que es la excreción de sustancias que van a formar los cálculos, como lo que es el ácido úrico, especialmente en la gota, ¿no? Los fármacos, acá tenemos los que pueden leer en pantalla: nitrofurantoína, que ya vimos en qué se usa, sulfonamidas, indapamid y por ahí algún antiepiléptico. Entonces, esos van a precipitar directamente en lo que es la orina y bueno, van a alterar el pH, ¿no? En el caso de embarazadas, acá lo que vemos es que la progesterona va a producir una relajación del músculo liso, lo que va a disminuir el peristaltismo ureteral. ¿Esto qué va a hacer? En realidad esto va a generar una éstasis urinaria. Éstasis urinaria pues quiere decir que no se va a mover la orina. Entonces, todo esto va a favorecer a la formación de los cristales porque la orina va a permanecer mucho más tiempo en contacto con el epitelio, ¿no? Ok. Lo que viene de la patología, chicos, lo he tratado de poner la forma más simple para que puedan comprender y espero que lo entiendan porque es bastante fácil, ¿no? Son solamente 4 pasos. Y es que esta parte es la clave para entender todo. Y bueno, acá empezamos con lo que es la sobresaturación, que como su nombre lo dice, la concentración de solutos va a superar su capacidad de disolverse y se comienzan a precipitar, ¿no? La nucleación es donde se van a formar pequeños cristales. La agregación es donde los cristales se van a comenzar a unir, ¿no? Acá tenemos los solutos que están ya aglomerándose, ¿no? Metropolitano, 7 años. Entonces, acá ya todos pegados. Entonces están, ¿qué cosa? 1, 2, en la nucleación, agregación, ¿no? Entonces, esto es básicamente como si tenemos granos de harina que se van a juntar para formar una piedra. No sé si alguno de ustedes tiene gatos, pero con el gato va al baño, por ejemplo, en la arena son pequeñitos granulitos, ¿ok? Pero de por sí sale y ya es una piedra, literalmente. Entonces, lo mismo pasa en el riñón. Y bueno, finalmente tenemos lo que es la retención, o bueno, obstrucción, ¿no? Esos cristales se van a quedar atrapados dentro del riñón y esto ocurre porque el epitelio renal ya va a estar dañado y permite que se adhieran, pues, ¿no? Por lo que no basta con formar lo que son los cristales, sino que también el riñón tiene que fallar para que no los pueda eliminar y se retengan ahí, ¿no? Y en un punto el riñón ya no abastezca estos y comience con la clínica, ¿no? Por eso es que podemos formar varios, chicos. Miren, en ese paciente hay un montón, desde chiquititos hasta grandes. Y bueno, manifestaciones clínicas. El síntoma principal acá va a ser cólico renal, ¿ok? Este es un dolor caracterizado porque es súbito, es muy intenso y de tipo cólico, o sea, como incones, como si estuvieran poniendo agujas, igual. Y lo característico de esto es que es unilateral en un 80%. Eso quiere decir que los cálculos en mayor predisposición solamente te van a afectar un riñón, ¿no? Puede estar en los dos, pero el que te va a doler solo es uno. ¿Esto por qué? Porque obviamente no se van a formar al mismo tiempo todos los cálculos, ¿no? Entonces, acá el uréter va a intentar lo que es la expulsión del cálculo mediante las contracciones, pero al estar obstruido se va a generar lo que es el espasmo y la distensión, que bueno, eso es el por qué te duele, ¿no? También vemos lo que son náuseas, vómitos, hematuria, y la hematuria ocurre porque el cálculo va a lesionar lo que es la mucosa. Tenemos los signos como puño de percusión positiva y dolor en los puntos retroureterales también. Así como vemos que es una patología que se manifiesta con el tiempo, también tenemos que considerar que hay pacientes asintomáticos, ¿no? Por lo que muchos cálculos se van a descubrir de forma incidental. Tal vez, no sé, vamos a una práctica de ecografía en la universidad
y ya podemos ver un cálculo formándose, ¿no? O por algún examen extra que podemos hacernos a nosotros o al mismo paciente. En relación al diagnóstico, lo que recordemos de acá es que el gol estándar viene a ser la tomografía, sin contraste. El contraste, más que todo, chicos, se usa cuando es cáncer, cuando queremos ver masas, ¿no? Entonces, si no es cáncer, no es neoplasia, sin contraste. Esto debido a que va a detectar casi todos los tipos de cálculos y no se usa contraste, porque de lo contrario podría ocultar pues algunos cálculos, ¿no? Y bueno, en embarazados o niños se va a comenzar a usar lo que es la ecografía. Aparte de lo que son las pruebas de imagen, va a ser importante también realizar lo que es un análisis de orina. Y esto dirán, ¿por qué? Y es que ahí es donde vamos a poder ver más que todo los cristales, los que vimos al inicio, cómo se están formando de forma romboidal, estrellada, en forma de aguja, como una gota, ¿no? Y bueno, vamos a ver, aparte de los cristales, las infecciones, si hay hematuria, y bueno, esto nos va a ayudar más que todo a identificar el tipo de cálculo y su causa principal. Para finalizar, tenemos lo que es el tratamiento. Y es que el tratamiento depende más que todo del tamaño del cálculo como tal, ¿no? Los pequeños pueden eliminarse solamente con la hidratación. O sea, un paciente que tiene un pequeño cálculo toma bastante agua, se cuida más, disminuye su ingesta de quizá, tal vez es un paciente con artritis reumatoide que está tomando suplementos de calcio. También hay que avisar de eso, ¿no? Que algunos medicamentos que nos ayudan también nos pueden afectar otras cosas. Entonces, por ahí que la hidratación es bastante importante. Y bueno, tenemos lo que son los cálculos más grandes, los litos, que requieren más que todo ya una intervención mucho más grande, como la litoptricia, que son ondas o láseres que se van a fragmentar los cálculos hasta hacerlos pues más pequeñitos, ¿no? Y así también se pueden expulsar de forma ambulatoria. Pero en casos ya donde no se puede hacer estas alternativas, ya vemos como última opción la cirugía. Pero lo más importante acá no es necesariamente tratar, ¿no? Sino también prevenir la recurrencia con una mejor dieta, por ejemplo. Y bueno, para la expresión de litio tenemos lo que es la tamsulosina, un alfa-1 bloqueador. Y bueno, para el dolor que comienza el paciente con cólico renal, siempre un ARNI, diclofenaco intravenoso, porque el paciente normalmente, ¿a dónde va a ir? A emergencia. Y en emergencia todo es, la mayoría es intravenoso. Entonces, chicos, un cólico renal de urgencia que amerita hospitalización es una obstrucción grave. Quiere decir un lito grande, una litiasis de más de 10 milímetros. Por ende, lo más probable es que la pelvis esté súper dilatada, ¿ok? Vamos a ver la fiebre elevada, dolor incontrolable, riñón único, tal vez el paciente ya perdió un riñón antes, como vimos, los cálculos se forman después de años, se vuelven a formar. No es una patología que se da solamente una vez, tiene alta probabilidad de formarse una hasta dos veces después del primer evento. Entonces, también vemos mujeres gestantes, ¿no? Eso fue todo, chicos. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Y si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer. O ya nos vamos a descansar y terminar con el post-test. Chicos, ¿están ahí? Ya, chicos, a ver, voy a hacer preguntas. No, mentira. ¿Todo queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí? Una consulta. Sí, dime. Allá.
Bueno, mi pregunta no es tanto en ese tema, era un poco más en cuestión de las diarreas. ¿Podría preguntarle algo sobre eso? Pucha, la verdad es que no he pasado mucho de diarrea, pero si quieres, ya dictaron la clase, me parece, ¿no? Sí, pero tengo una Sí, duda. le voy a decir Pero, a mi compañera que escriba y normal le preguntas a ella, porque como te digo, no te puedo asesorar algo que no recuerdo, la verdad. claro, ok, Pero, ok, no hay problema. si quieres, escribe por privado, por WhatsApp y le digo a mi compañera para que te responda, ¿sí? Ah, ok. Esto, pero ¿cuál es? ¿El número es el que envió, el que se envió el mensaje para entrar? ¿El link? Eh, yo fui la que No, no. mandé forms. Mm. Ah, ya, ya. Ya, Ya, chicas. entonces ahí le escribo, por favor. Sí, no te preocupes. Le voy a escribir Ya, ahorita para gracias. que responda así. Pero no se olviden de Ujú. irme a por favor. Ah, ya, les tengo que dar una palabra clave, ¿cierto? Casi se me olvida. Gracias por hacerme recordar. Ya, chicas. La palabra clave es shock séptico. ¿De acuerdo? Chicas. Sí, sí, shock séptico. Ok. Bueno, chicas, eso es todo. Prepárense, que les doy bien su examen.